Tenemos un libro lleno de promesas. La Biblia es un libro de promesas. Y sería interesante que tomáramos un ejercicio espiritual de contar todas las promesas de Dios en la Biblia. Que un día empecemos el 1 de enero y digamos, yo quiero leer la Biblia y quiero tomar un color, un resaltador de texto y marcar todas las promesas que están en la Biblia. Yo creo que diariamente encontraríamos no una, ni dos, ni tres, sino 10 promesas diferentes de parte de Dios en este libro. Por eso animamos a la iglesia, los animamos a ustedes a que tengan una Biblia física, que consigas una Biblia física, que tengas una Biblia en la mano, que tomes un lápiz, una pluma y escribas al margen, marques la Biblia y sea ella la que te transforme. Si tú no tienes una Biblia, yo te animo a que consigas una, ¿sí? Somos capaces de conseguir dispositivos electrónicos a cualquier costo, ¿sí?, de alta gama, y muchas personas no quieren invertir en una Biblia. Si quieres invertir en algo que puede ser eterno para ti, invierte en una Biblia. El día de hoy vamos a abordar un tema. El tema número 1, ponme la primera diapositiva, por favor. ¿Sí? La anterior, por favor. La promesa de Dios a David es nuestra. Es el título del tema de esta mañana. Y tenemos la serie David, amado de Dios. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo número 7, si tú tienes la Biblia, si no, también puedes utilizar un dispositivo electrónico y hay aplicaciones donde puedes encontrar la Biblia en línea. Está Bible Hub, está Bible Gateway, está YouVersion. Tú puedes encontrar muchas aplicaciones bíblicas para tu celular. Y en el capítulo 7 del libro de Samuel, vamos a leer del capítulo 7, de los versículos del 1 al 17. Sí. Y tengo esta Biblia que se llama Nueva Versión Internacional. Puede sonar un poco distinto si tú tienes Reina Valera o Dios habla hoy, pero escucha lo que el Señor nos va a decir en este capítulo. Dice: una vez el rey David estuvo instalado en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Entonces el rey dijo al profeta Natán: como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda. Bien, respondió Natán, haga usted lo que su corazón dicte, pues el Señor está con usted. Pero aquella misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor: ¿serás tú acaso que me construya una casa para que yo la habite? Desde el día en que liberé a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá en una tienda a manera de santuario. Todo el tiempo que anduve con los israelitas, ¿acaso les reclamé a alguno de los gobernantes a los que ordené pastorear mi pueblo Israel el no haberme construido una casa de cedro? Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor de los ejércitos: yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido y he aniquilado a todos tus enemigos, y ahora voy a hacerte tan famoso
como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a oprimirlos como lo han hecho desde el principio, desde el día en que nombré líderes sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora te hace saber que será Él quien te construya una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será Él quien construya una casa en honor a mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Yo seré su padre y Él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Natán comunicó todo esto a David, tal como lo había recibido por revelación. Acompáñame con una oración. Padre Celestial, cerramos nuestros ojos en esta hora para que tú nos guíes en la reflexión bíblica en este mediodía. Sea tu palabra, Señor, hablando al corazón de cada uno de nuestros amigos e invitados, familias, padres, esposas, hijos, y haciendo resaltar tus promesas. Y esas promesas, Señor, que son vigentes, son sí y amén en Jesucristo, las podamos abrazar, podamos vivir con ellas, podamos tener esperanza, podamos enfrentar la vida con cada una de esas promesas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 1000 años antes de Cristo, el rey David, él no inventó las mañanitas, ¿sí?, que cantaba el rey David. No, él no las inventó, él inventó salmos, cantaba salmos, ¿verdad? 1000 años antes de Cristo. O sea que si hacemos un recuento de la distancia de la historia que estamos leyendo al día de hoy, tenemos una distancia histórica de 3000 años. Es una distancia increíblemente larga. Sin embargo, las promesas de Dios a David son promesas para nosotros. Por eso, en el tema de hoy, el rey David apunta al verdadero Jesucristo, al verdadero rey Jesucristo, y en Jesucristo todas las promesas hechas a David, las promesas del Antiguo Testamento, las promesas del Nuevo Testamento, todas las promesas de la Biblia a través de Jesucristo son realidad en nuestra vida. Y por eso el mensaje es: las promesas de Dios a David son nuestras promesas también. Y quiero que te las lleves el día de hoy. Tengo 3 promesas que surgen del texto bíblico, 3 promesas que puedes llevarte el día de hoy a tu casa, a tu vida, y que esas promesas transformen tu corazón. Vamos a ir a la primera de ellas, promesa número 1. Primera promesa. La primera promesa es: tenemos un rey que nos gobierna. La promesa de un rey que nos gobierna. Veamos en el versículo número 12 del capítulo número 7. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tus descendientes después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Una de las características de los reyes es que los reyes se mueren. Vimos la historia del rey Saúl, ¿sí? Hace un tiempo en la lectura encontramos que Saúl se enfrenta a los filisteos
Los filisteos tienen un poder militar superior, controlan el hierro, tienen armas de más tecnología, y entonces los ejércitos de Saúl se ven sobrepasados y Saúl muere en batalla. No solo muere él, muere su hijo, mueren su ejército, sus guardaespaldas mueren, y como tú y como yo, los reyes mueren. Y por más que quisiéramos tener un reinado para siempre, los reyes van a morir y su reino se acaba cuando él se muere. Se muere Alejandro el Grande, su reino se acaba. Se mueren los reyes de Persia, su reino se acaba. La muerte de la reina Isabel hace que otra persona tome su reino, y la reina Isabel gobernaba a un pueblo que ahora es diferente. El poder de ese rey es diferente el día de hoy. ¿Cómo podemos nosotros tener un reino que nunca se acabe? Y la promesa de Dios a David es que tu rey va a ser un rey para siempre. Tendrás un descendiente de David, se sentará en el trono de David y su reino permanecerá para siempre. Y si seguimos leyendo la historia, va a haber un hijo de David que se llama Salomón, pacífico. David fue un hombre de guerra, un hombre que combatió, que peleó contra sus enemigos, los venció, era un hombre de batalla. Las primeras batallas que leemos en la Biblia es de él con un gigante. ¿Se acuerdan de la historia de David con un gigante? ¿Cómo lo derrotó? Con una honda, ¿verdad?, que se le atraviesa en la sien, en la frente. David derrota al gigante y después le corta la cabeza. Casi como una imagen de sicarios del día de hoy, ¿verdad? Pero así eran las batallas en el Antiguo Testamento. Entonces David, siendo un rey sanguinario, Dios no le permite construir la casa. Y dice, tu casa la va a construir tu hijo Salomón. Y Salomón construye la casa de la que David sueña. Aquí vemos a David que él está en un palacio de cedro. Dice, tengo un palacio de cedro. Imagínese ese palacio que huele a madera de cedro, la resina de cedro, un palacio muy lujoso. Y se asoma por la ventana y por cientos de años el arca de Dios, donde va la presencia de Dios, habitaba en una tienda de campaña, en una tienda hecha por pieles, hecha de pieles, ¿no? Y era movible, es decir, donde el pueblo de Israel iba a la tienda de campaña, porque la idea era que había movilidad. El pueblo de Israel era un pueblo nómada que salió de Egipto, anduvo vagando por el desierto 40 años, después entró a la tierra de Israel, a la tierra que conquistaron, y la tienda de campaña iba donde iba el ejército. Y ahora David tiene paz, se asoma por su ventana y ve que el arca de Dios es una tienda de campaña, donde está en una tienda de campaña. Y él tiene un palacio de cedro. Y entonces le nace en su corazón decir, voy a construirle una casa a Dios. Voy a hacer que Dios tenga su casa. Y le dice a un profeta, a un consejero que tiene a la mano, se llama el profeta Natán. Y le dice, yo quiero construir una casa. Pero el profeta Natán viene y le dice, tú no vas a construir la casa porque tú eres muy sanguinario, has derramado mucha sangre, pero va a ser un hijo tuyo el que va a construir la casa. Ese heredero, ese rey, lleva al pueblo de Israel a un esplendor sin precedentes. La economía era estable, no había inflación, no había problemas económicos, había trabajo para todos y el reino estaba creciendo. Pero ocurre que cuando muere el rey Salomón, porque yo les dije que los reyes tienen ese problema, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de los reyes? Que se mueren, ¿verdad? ¿Cuál es el problema nuestro? Que un día también nos moriremos. Entonces un descendiente de David ocuparía el trono, pero diría para siempre. Pero Salomón se murió y los descendientes de Salomón tuvieron el mismo problema, se morían, ¿sí? Algunos fueron buenos, hicieron un reinado muy justo, pero otros fueron malvados y perversos y desviaron al pueblo de Dios hacia la idolatría, hacia los crímenes y la mafia y la corrupción,
como nosotros no sabemos aquí en Acapulco, ¿verdad? Entonces esa parte fue que esos reinados fueron teniendo un declive. Y ahora hay algo muy interesante en la Biblia. Yo quisiera saber cuántos son de aquella generación que tenía unas cosas así que se llamaban máquinas de escribir y que tenían unas teclas. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y tenían un rodillo, ¿verdad? Y le metías la hoja y luego tenías una cinta. Jesús, ¿te acuerdas de eso? Así trabajaste como periodista, ¿verdad? Y estaban ahí, tac, tac, y si te equivocabas, necesitabas un corrector, ¿verdad? Nosotros ahora tenemos estas cosas, qué maravilla, podemos hacer periodismo desde un celular, pero en aquel tiempo utilizábamos máquinas de escribir, ¿sí? Ahora son piezas de museo. Los chamacos no saben de eso ahorita, ¿verdad? No saben nada. Y ven ¿y esto, mamá, abuelita, y esto para qué es? Nosotros decimos, era una máquina de escribir. Así se escribía en aquellos tiempos, ¿eh? Las máquinas de escribir tienen tipos. Es decir, una letra que sale de manera negativa, la oprimes, y cuando se oprime en la parte de la hoja es el antitipo, es decir, esa deja su impronta, su marca en la hoja por medio de una cinta de tinta. En el Antiguo Testamento vemos que el tipo es una sombra de lo que viene en el futuro. Y David, amigos, es un tipo de Cristo, es decir, es la parte negativa del teclado que cuando la imprimimos del otro lado vemos la realidad de la letra claramente, ¿sí? Y en el Antiguo Testamento David representa a ese rey. Fíjese que dice el Señor de el rey David. A ver si me regresas a esa diapositiva. Dice, Yahvé se ha buscado un varón conforme a su corazón. La última vez que yo los visité hablábamos de un rey como las demás gentes, ¿sí? Un rey como los demás pueblos. Ellos querían un rey que fuera como el de las demás gentes y vimos que el desastre de tener un rey conforme al parámetro del mundo y no el parámetro de Dios. Y ahora dice Dios, ahora yo escogí un rey conforme a mi corazón, no conforme al mundo, sino conforme a mi corazón. Y este rey es David. Dios lo escoge detrás del rebaño, él cuidaba ovejas, así que el olor a David cuando era un joven era olor a chivo, ¿sí? Sí, porque cuidaba ovejas, olía a estiércol, olía a sudor, porque cuidaba chivos y ovejas, el ganado en el campo. Estaba tatemado por el sol y era famoso porque, ¿qué puedes hacer cuidando ovejas? Pues cantar, ¿no? Y por eso tocaba el arpa y fue un cantor del pueblo de Israel. David, amigos, representa la figura de Jesús en el Antiguo Testamento. Es la sombra. Y en el Nuevo Testamento la realidad es Jesús. Y cuando Jesús muere, todos piensan que se acabó su reino. Pero cuando Él resucita al tercer día, Él dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es rey. Entonces, ¿cuál es el problema de todos los reyes humanos? Que mueren. ¿Y cuál es el beneficio que tenemos con Jesucristo? Que muere y resucita. David murió y no resucitó. Salomón murió y no resucitó. Pero Jesús, hijo de David, murió y resucitó. Amigos, tenemos un rey. Se llama Jesucristo. Venció a la muerte, venció al pecado, venció a Satanás, venció al mundo, nos derrotó a nosotros mismos. Somos su botín de guerra. Nos rescató de nosotros mismos. Así que, primera promesa, tenemos un rey que no morirá, será establecido para siempre. Así que si tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo no estoy solo, tengo un rey, le pertenezco a un rey que me compró con su propia sangre. No me compró con oro y plata o con piedras preciosas, no pagó un rescate como un secuestrado que paga 1 millón, 2 millones de pesos.
pagó por mi vida con su propia sangre. Es la promesa número 1. Promesa número 2, un lugar de encuentro. Vean las promesas aquí. ¿Cuántas promesas les dije que encontramos aquí? 3, ¿verdad? En la Biblia, ¿cuántas promesas hay? Un montón. Vamos a pensar 2,000, 3,000 promesas, pero hoy tenemos 3 promesas. La segunda promesa es un lugar de encuentro. Él edificará casa a mi nombre. Es decir, tú no vas a poder edificarla, David, por más poderoso que tú hayas sido, tú no vas a edificar la casa. Tu hijo la va a edificar. ¿Sí? Ese hijo es Salomón. Llegó Salomón y cuando Salomón llega, David ya tiene los planos del templo. Va a construir un templo, ya tiene el terreno. Son 500 metros cuadrados que tiene de la cima de un cerro. Y dijo, en esta cima del cerro vas a construir un templo. Y ese templo va a ser la maravilla del mundo. Las piedras que utilizaron para construir en ese templo eran de 20 y 30 toneladas. Imagínense la tecnología para mover toda esa maquinaria y llevarla al lugar del templo. Y Salomón construyó el templo. Lo vamos a leer más adelante en los libros de Crónicas. Construyó un templo majestuoso, cubierto de cedro, el cedro recubierto de oro, de bronce, de mármol. Una cosa maravillosa que hace el rey Salomón. Amigos, ¿qué cree que pasó con ese templo? 485 antes de Cristo. Vinieron los babilonios y destruyeron el templo. Sí. El templo lo vuelve a construir Herodes. El rey Herodes el Grande vuelve a construir el templo. Pero ¿qué creen que pasó con ese templo en el año 70 después de Cristo? Lo destruyeron. Cuando tú vayas a Jerusalén, a la tierra de Israel, me invitas, por favor. Ida y vuelta, yo quiero ir. Pero no vas a encontrar un templo en Jerusalén. Solo encuentras un muro donde los judíos rezan. Se paran delante del muro y están así rezando en hebreo porciones del Antiguo Testamento. Pero el templo no está. El templo fue destruido. En el 486 lo destruyeron los babilonios. Nabucodonosor. Ya no existía Salomón y Dios le había dicho que cuando ese templo se desvirtuara lo iba a destruir. Entonces Dios le dio permiso a los babilonios para destruir ese templo y todos los israelitas y judíos fueron dispersados. Fueron llevados al cautiverio, a la diáspora. Regresaron después con Esdras, Nehemías, vuelven a regresar los cautivos del exilio. Y de nuevo en el año 70, casi 35, 40 años después de que Jesús es crucificado, el templo deja de existir. Amigos, rápidamente, Adán y Eva no tenían templo en el huerto. ¿Sabes por qué no tenían templo? ¿Sabes por qué Adán y Eva no tenían templo? Porque no tenían dinero, ¿verdad? Porque andaban chirundos, ¿no es cierto? No tenían templo porque no había necesidad del templo. El huerto que había diseñado Dios era el templo. El templo es un lugar de encuentro donde te encuentras con Dios. ¿Y qué ocurrió? El día que de él comas, ciertamente morirás. Y fueron expulsados del huerto y a partir de allí empezaron el exilio del huerto de Edén. ¿Y sabes dónde puedes ver el exilio en su más alto grado de expresión? En los hospitales. La gente va vendada, enferma, cáncer, diabetes, mutilados, golpeados, baleados. Ve a una sala de hospital, ve a una sala de urgencias y vas a ver la máxima expresión del exilio lejos de Dios. ¿Han andado ustedes en esos lugares? ¿Salas de quimioterapia? ¿Te detectaron cáncer de mama? ¿O te detectaron algún tipo de cáncer? Tú vas a ir a ese lugar y vas a ver el exilio lejos de Dios.
A partir de que Adán y Eva son exiliados del huerto, empieza el exilio de asesinatos, extorsiones y muertes, todo lo que hemos experimentado nosotros. Y entonces Dios les dice, ¿sabes qué? Yo quiero un lugar donde tú y yo nos encontremos, donde tengamos comunión tú y yo. ¿Y sabe qué? Construyó una tienda de campaña en el desierto. Esa es la tienda de campaña que David ve y dice, no es posible que Dios viva en una tienda de campaña y entonces tengo que construirle a Dios una casa. Y Dios le dice a David, tú no me vas a construir la casa, yo te la voy a construir a ti. ¿Te das cuenta? Yo voy a construirte una casa, un lugar de encuentro, porque tú y yo necesitamos encontrarnos. ¿Y cómo va a ser posible, amigos, que vamos a encontrarnos en el templo si ya no existe? ¿Qué va a pasar? Si nos has dicho, pastor, que el templo fue destruido, ¿cómo nos podemos encontrar con Cristo? ¿Y sabes qué? Ya no es un templo con piedras labradas con martillo y cincel, sino somos nosotros, templo de Dios, piedras vivas, labradas para hacer la habitación de Dios, un lugar de encuentro. La tercera promesa con la que terminamos es una relación personal. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. ¿Cuál es la relación más íntima que podemos tener en la relación de familia? La relación de padre e hijo. ¿Y qué crees que ha pasado con esa relación de padre e hijo? Que quienes nos han lastimado más. A veces tú dices, yo no puedo perdonar a mi papá, no puedo perdonar a mi mamá. Tienes amargura contra tu familia. ¿Algunos de ustedes tienen eso? Que no los han perdonado a papá, a mamá, porque han vivido violencia, abandono en su casa. ¿Sí? O para ti lo máximo es papá. Tengo a un papá. La mayoría de los papás en el siglo pasado, ¿cómo eran los papás? Mujeriegos y borrachos, ¿verdad? Y las mujeres estaban solas en la casa. Ellas iban a la primaria, ellas veían a los niños, ellas proveían todo, y el hombre pues era borracho y mujeriego. La falta de figura paterna nos ha marcado, pero ahí nos dice, hay una relación personal, yo seré padre y él será mi hijo. Y yo subrayé también otra palabra, y esta palabra no nos gusta aquí en México y en Acapulco en el siglo XXI, lo castigaré. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios no nos castiga? Pues se equivocan, porque ahí la Biblia dice, lo castigaré. Ahí dice, no, Dios no castiga, Dios es amor. ¿No? ¿Y qué estamos leyendo ahí? Dios lo castigará. Hay una Biblia en las librerías que dice Biblia de promesas, ¿sí? Que te va a ir bien, Dios te va a prosperar, te va a proteger. Y yo le pregunto a la gente, ¿qué quieres que Dios haga contigo? Que me proteja y que me bendiga, ¿sí? Y encontramos una Biblia de promesas de bendición. Amigos, hay promesas de maldición también en la Biblia. Y una de esas promesas de maldición es, te castigaré. ¿Por qué lo va a castigar? ¿Cuándo qué? Cometa iniquidad. Iniquidad es algo que no es justo, ¿sí? Iniquidad es que no está de acuerdo a la justicia. Cuando comete iniquidad, ¿qué va a hacer Dios? Lo va a castigar. Ahí lo dice la Biblia, ¿sí? Entonces, amigos, la Biblia nunca dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Ya lo leyeron? No es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Jamás dice la Biblia eso porque no la han leído, ¿sí? ¿Sí? Tampoco la Biblia dice a Dios rogando y con el mazo dando. No dice eso la Biblia. La Biblia no dice Dios nunca te va a castigar. Ahí dice. ¿Y cómo conciliamos a un Dios de amor con el castigo? Y yo con esto quiero terminar. ¿Cómo lo conciliamos a Dios, un Dios de amor, con el castigo? ¿Y sabes dónde se concilia? En la cruz de Cristo. Porque todas las promesas
de bendición son sí y amén, son realidad de nosotros. Pero también todas las promesas de maldición son sí y amén en Jesucristo, porque Él abraza la maldición de ser crucificado. Y entonces Dios tiene que derramar su ira y satisfacer su justicia en un ser humano. Y ese ser humano es Dios también, es Jesucristo. Esa relación personal con Dios no puede ser realidad por tus buenas obras, por tu alta calidad moral, por tus virtudes. No puede ser realidad, porque no hay. Tiene que ser a través de Jesucristo. O sea, ¿cómo me acerco yo a Dios? Lleno de pecados, lleno de faltas, que yo digo no merezco es acercarme a su casa. Y es a través de Jesucristo que Él nos permite entrar, porque esas promesas de castigo cayeron sobre Él. Lo castigaré, dice, y fue sobre Él, sobre Jesucristo, que caen la promesa de castigarlo. Y es en la obra de Jesús, en su muerte, que podemos nosotros tener esa relación personal con Él. Entonces hoy tenemos 3 promesas. A ver, las apuntaron. Promesa número 1. Dios promete un rey, ¿verdad? Tener un rey que nos gobierna. Apúntenlo en su celular. Número 2, promesa número 2. Dios promete una casa, que es un ¿qué? Lugar de encuentro. Y número 3, Dios promete una relación personal. O sea, no es el Dios de tu abuelo, el Dios del vecino, es mi Dios, es mi Padre. Una relación personal con Él. Y eso, ¿sabes qué va a hacer? Te va a transformar. Te va a hacer el día, no el día, la eternidad, al conocerlo. Tú lo necesitas. Yo necesito esa relación personal con el Rey. Y esas fueron las promesas de Dios a David. David vivió ¿hace cuánto tiempo? Apúntenlo ahí en sus notas. ¿Hace cuánto tiempo vivió David? Hace 3000 años. ¿Sí? Hace 3000 años. Y esas promesas de hace 3000 años, el día de hoy son vigentes. Son realidad por medio de Jesucristo. La Biblia es actual, porque nuestros pecados son actuales, tus deudas son actuales, tus quebrantos, tus fracasos son actuales, tus frustraciones y adicciones son actuales. Las necesitamos. Necesitamos a Jesucristo urgentemente. Si alguien me preguntara, ¿tienes $1,000,000 y Jesucristo? Yo abrazo a Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque el $1,000,000 se va a ir, va a desaparecer, pero Jesucristo no. Un billete de $1,000, ¿qué es más real? ¿Un billete de $1,000 o Jesús? El billete de 1,000, vas a la tienda, lo cambias y ¿qué va a pasar con ese billete de 1,000? Ya cuando te das cuenta te decías, tengo $1,000. Tenías, desapareció. Y te dice tu mujer, eres mago, ¿verdad? Porque desapareces el dinero. Pues sí, pues compré gasolina, compré tortillas, compré queso y ahí se acabó sus $1,000. ¿Sabes qué? Jesucristo es más real que cualquier monto económico que tú tengas. Él es real y lo necesitamos urgentemente. Necesitamos. Si es la primera vez que vienes, déjame decirte que Península Viva es una iglesia que predica a Jesucristo, se centra en las Escrituras y quiere que te conviertas en discípulo de Él, que lo ames todos los días. Y el día de hoy, aquellos que son discípulos van a dar un paso muy importante. Y ese paso es el bautismo. Y vamos a proceder con el pastor Joel Castañeda. Gracias, pastor. Excelente palabra de Dios a través de tus labios. Y bueno, estamos de fiesta. Hoy es un día muy especial para Península. Cada vez que Dios trae personas a esta iglesia y esas personas quieren confirmar su participación en nuestra iglesia, pues es un gran día de fiesta.
Ustedes que están con nosotros de primera, de segunda, de tercera vez, están invitados. Península es una iglesia que quiere recibir a todos los que son llamados por Dios para venir a ese encuentro con Cristo. Lo que hoy tenemos es un evento especial, personas que están declarando públicamente que han creído en Cristo como Señor y Salvador. Tenemos primero 4 personas que se van